iniciar este programa de esta tarde y qué gusto tenerte, Julieta Veloz, donde Julieta Hola. nos va a compartir un poquito algunas historias, algunos momentos de su vida que pues justamente le ayudaron a enriquecer esa parte que a veces pues muchas personas no la tienen, que es este sentido de vida, esta dirección, esta satisfacción, esta motivación, esta parte importante que a veces pues nos hace falta. Pero sin más, Julieta, bienvenida a este Gracias, nuevo doctora. programa y pues, ¿qué nos quieres platicar, Julieta? ¿Qué ha sido para ti en estos años de tu vida algo que te haya dejado una reflexión, una historia de la que hayas aprendido y que tú consideres que le ha dado también una parte de sentido a tu vida? Bueno, creo que una de las vivencias más hermosas que he tenido ha sido el gran amor que mis padres me brindaron cuando niña. Creo que el hecho que ellos hayan validado cada una de mis emociones me ayudó a ser el adulto que soy ahora. Eh, Me ayudó a ser un adulto que no teme mostrar sus emociones, que puedo mostrar amor, puedo sin ningún problema abrazar y apapachar sin temor a sentirme menospreciada. O creo que el hecho de que ellos me hayan enseñado esa parte tan bonita de ser empática con las personas, creo que es una de las mejores enseñanzas que tuve por parte de ellos. Oye, Julieta, qué bonita historia y vamos a que nos compartas un poquito, por ejemplo, en algún momento que tú recuerdes que justamente pues estabas manifestando alguna emoción o sintiendo algo, que tus papás pues dieran esta validación como tú nos cuentas, ¿no? Que no siempre, ya lo vimos en el programa anterior con Elías, no siempre las familias tienen esa oportunidad de poder externar lo que realmente sentimos, lo que realmente sucede, pero me gustaría que nos compartieras porque sabes que mucha gente a veces quisiera hacer esto con sus hijos, pero no sabe cómo, porque tampoco se lo enseñaron. Y entonces sería muy buena, digamos, tu recomendación, tu vivencia, para que pudiéramos conocer un poco cómo se hace esto, cómo fue que tus papás justamente fueron a lo largo de tu vida, pues permitiéndote sentirte de esta manera, libre para expresar, libre para abrazar, libre para sentir, que eso es algo que deberíamos de tener todos, pero no siempre lo podemos hacer. Pero compártenos un poquito de esta historia, Julieta. Bueno, creo que desde que tengo uso de razón y hasta el momento que ellos estuvieron conmigo, creo que hicieron algo muy importante, que es escucharme. Escucharme como niño. Los niños no son seres humanos sin criterio ni pensamiento propio. Creo que todos los niños tienen mucho que decir, solo que quizá no lo pueden expresar como los adultos. Y algo que ellos hicieron conmigo fue escucharme y sobre todo tratar de razonar cada una de las emociones que tenía en ese momento. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado utilizar prendas que me son incómodas, así que me aprieten mucho. Entonces, para mí siempre era como, me ponían algo y me lo quitaba, me ponían algo y me lo quitaba. Y mamá me decía, ¿pero por qué? Decía, es que no me gusta, es que me incomoda, y me arrancaba las coletas y pues lo que hacen generalmente las niñas, que a las que siempre le ponen el chongo hasta acá y bien apretado. Entonces, pues ella me escuchaba, me dejaba hablar, me preguntaba por qué. Creo que el hecho de ser receptivo con los niños les va dando la oportunidad de afianzar esa comunicación, ¿no? Quizá no lo puedan expresar con palabras, pero sí con actitudes o con acciones, y creo que una buena comunicación o una buena
una buena recepción del mensaje que esté dando en ese momento el niño va a dar la pauta para que los papás puedan tener esa conexión con ellos. Pero qué interesante saber, Julieta, que el darte la oportunidad de poder decir que te sientes incómoda, que no te sientes tú, es una forma importante de crecer, ¿no? Porque a veces no decimos nada o no nos dan esa oportunidad y como tú dices, nos ponen ese peinado a lo mejor que no nos gusta o esa vestimenta que no es muy agradable y que nos dan la opción de poder escuchar de por qué no te gusta, por qué no te la pones y además el decir cuál es la que a ti te sienta mejor, la que a ti te atrae, ¿no? Y en ocasiones eso es como una parte esencial, porque tú lo estás diciendo, nos sentimos escuchados, nos sentimos que están atentos a lo que necesitamos y además que nos dan como la libertad de poder elegir, ¿no? Sabiendo que a lo mejor no es que nos vayamos a poner una ropa sumamente excéntrica o a lo mejor sí, pero ya están, digamos, de conocimiento de por qué me gusta ese tipo de prendas, por qué me siento más a gusto, por qué me siento más libre con el tipo de vestimenta que utilizo y con la oportunidad sobre todo eso, de tener la confianza que en ocasiones, creo que era un poco más antes, pero todavía sigue existiendo, no teníamos esa libertad de hablar con nuestros papás tan abiertamente, ¿no? Como que decíamos, esta figura es muy importante en mi vida, papá y mamá, y yo no tengo que contrariarlos y yo no tengo que cuestionar y solo debo obedecer, ¿no? Pero creo que es muy importante pues darnos esta apertura porque eso ayuda muchísimo. Tú nos estás dando como piezas muy importantes, clave para hasta para estas crianzas de ahora, ¿no, Julieta? Y bueno, creo que en su momento me permitieron decir lo que en ese momento no me parecía y creo que sembraron los cimientos para que en este momento yo tenga el valor civil de decir lo que no me gusta y lo que no estoy dispuesta a tolerar en ese momento, pero definitivamente fue porque ellos creo que estaban adelantados a su época, porque en ese tiempo era de te lo pones y te callas y te sientas y conmigo no fue así. Entonces yo creo que si en este momento tengo la capacidad de decidir con lo que quiero, lo que no quiero, lo que quiero decir, lo que no quiero decir, fue precisamente por eso, porque en su momento ellos me dieron la confianza de poder expresarlo. Oye, Julieta, ¿y cómo te ha ido con el resto del mundo? Porque bueno, nos estás platicando en casa, pues tuviste esa oportunidad, yo no sé si tengas hermanos o hermanas y que también hubieras crecido en ese contexto, digamos, de que todos tengan la oportunidad de expresar lo que quieren o lo que no quieren, pero de repente eso cuando ya nos enfrentamos a un mundo externo, llámale escuela, llámale compañeros, amigos, parejas, actuaciones en la cuestión laboral, eso de repente pues no nos trae como muchas cosas positivas que también vale la pena poderlas decir, ¿no? Porque en ocasiones uno puede tener esa libertad, pero hay alguien que no le gusta y entonces se empiezan a dar como ahí unas cosas. Pero platícanos tu experiencia, ¿qué empezó a pasar cuando además de ya vivirlo en casa y tuviste pues esta gran oportunidad y este gran crecimiento a partir de esta educación de tus papás? ¿Cómo te fue ya cuando lo pones en práctica fuera, en otros escenarios? Bueno, pues yo que he sido la oveja negra de todas partes, porque siempre voy como en contra de lo que la mayoría obedece o pretende, siempre tratando de respetar la opinión de todos, pero siempre también respetando la mía y respetando mis límites. Eso lo tengo muy claro, independientemente de quién se trate y en dónde esté. Creo que siempre lo que me caracteriza es eso precisamente, de decir lo que pienso, sin llegar a ofender, pero sí respetando mis convicciones. Eso es algo que definitivamente se lo debo a ellos. Como te decía, doctora Leti, creo que ellos estaban un poquito adelantados a su época, porque yo recuerdo, bueno, mamá falleció cuando yo tenía 10 años, entonces ella falleció por SIDA de mama, entonces
Cuando falleció, pues yo estaba muy triste, pero papá me dijo, bueno, es que yo ya te había dicho que tu mamá iba a fallecer. Yo sé que es muy difícil para ti, pero tú sabías que iba a pasar. Para mí en ese momento fue un poquito difícil comprenderlo, porque digo, tenía 10 años y como, no es como tan fácil dejar ir a tu mamá, ¿no? Pero él me dijo, es, tengo muy claras sus palabras porque también fue algo que cuando él partió, yo me lo repetí, yo dije, bueno, tu sabiduría me sigue acompañando porque él me dijo, ahorita es tu mamá, pero con el paso del tiempo vas a ir perdiendo a otras personas y vas a perder quizá un empleo y vas a perder quizá un amigo y también yo me tengo que ir, pero siempre vas a tener que ser tú respetando lo que te estamos enseñando. De verdad, yo no sé cómo se atrevía él a decirme eso si estaba yo bien chiquita. De verdad, no lo entiendo, de verdad, de verdad. Y me dijo, y siempre va a suceder, van a suceder cuestiones que vas a tener que dejar ir, pero de ti depende que te quedes sentada llorando o aprendas a vivir con eso. Entonces yo de verdad no sé, me decía un amigo, dice, es que tus papás eran un alma vieja y tenían como mucha sabiduría y esa te la heredaron, ¿no? Te la fueron pasando. Pero pues yo creo que es eso, es más que nada el hecho de verlos a ellos. Dice el dicho que se aprende más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, a mí me bastó con verlos a ellos, cómo eran, lo que decían, cómo actuaban, siempre, pues habiendo una coherencia entre sus palabras y sus acciones. Entonces creo que eso fue muy importante para mí, ver que ellos actuaban conforme lo decían, porque a veces podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces el hecho de que yo los viera actuando como ellos me enseñaban, como ellos me decían que tenía que ser, creo que fue la mejor escuela. Entonces, pues no sé, Pero me hicieron la oveja negra. te hicieron la oveja negra, pero creo que De todas, todas. te hicieron una mujer especial, Julieta, ¿no? Gracias. Porque, porque tú no eres igual. O sea, uno ubica a Julieta y ubica a alguien distinto. Alguien que a lo mejor Ay, uno contempla que perdón, me risa. traes una historia, ¿no? Una historia que ahorita que nos estás compartiendo, pues uno sabe que la herencia de los papás siempre va a ser importante y este punto en particular que tocas, Julieta, me parece que es muy relevante cuando uno tiene coherencia en la vida, ¿no? Cuando uno es y dice exactamente lo mismo, entonces uno aprende a ser auténtico, porque de repente a lo mejor decimos, no, y a mí me gusta cuidar la naturaleza, ¿no? Pero utilizo todo desechable y entonces no cuido ni una arañita y la piso, no sé, cosas que no son coherentes. Y tú nos estabas hablando de una coherencia y creo que eso que vemos de Julieta, los que te conocemos, podríamos decir que eso es parte de eso, de esa diferencia, que tú lo que dices lo ejecutas y tú eres la auténtica. O sea, no hay otra Julieta. Es la misma en casa, es la misma en el trabajo, es la misma en cualquier escenario donde te plantes. Y creo que esa es la parte importante que nos estás transmitiendo, o eso estoy identificando un poco yo, Julieta, que también ha dado sentido a tu vida, esas palabras sabias de tu papá que te hicieron entender que no son las pérdidas algo que tiene que detener nuestra vida, ¿no? Que hay varias pérdidas en el trayecto de nuestro caminar, pero que lo importante es, pues, hacer lo que uno quiere, respetando los límites de alguien más, pero también pues diciendo lo que para ti es importante decir, ese malestar o ese agrado o ese desagrado, y no siempre lo sabemos decir, fíjate, porque a veces lo hacemos agresivamente, a veces a lo mejor lo hacemos de una manera que pues nos hace que la gente nos odie un poco, pero también tú encuentras ese equilibrio entre tú decir las cosas, esa autenticidad
y esa forma de ser tuya en todos lados, ¿no? Como tú dices, la oveja negra, yo siempre he dicho que más que oveja negra es cuando la mayoría somos de una manera y alguien es diferente, inmediatamente decimos algo pasa, ¿no? Es la rara. Es la rara, exacto, pero no sabemos, fíjate lo importante, la rara no sabemos si es hacia lo positivo y hacia lo negativo. Y yo creo que el tuyo es hacia lo positivo, porque tendríamos que aprender muchas personas de ti, tendríamos que aprender a darnos Muchas ese gracias. valor de expresar lo que en este momento podemos estar sintiendo, pero además ser la misma en todos lados. No ponerme un uniforme, una etiqueta, algo distinto, simplemente porque estoy cambiando de escenario, pero creo que es esa parte y además, fíjate, Julieta, que ahorita escuchándote yo pensaba, creo que es una herramienta que tendríamos que tener las mujeres y en general las personas para poder evitarnos conflictos, ¿no? Si aprendemos a ser quienes somos, no tendríamos tantos conflictos personales que a veces tenemos, dicen por ahí, las crisis de identidad y las crisis de la vida, porque uno sabe lo que quiere y a dónde va. Y esa es parte de esta forma de expresar nuestra dirección o nuestro sentido de vida, ¿no, Julieta? Pues yo creo que cada situación que vivimos nos va dejando una enseñanza. Y a pesar del dolor o de la emoción tan triste, tan depresiva de la situación, siempre hay algo que podemos rescatar. Yo, o sea, he tenido pérdidas muy importantes en la vida y todas han sido pues muy dolorosas, pero cada una me ha dejado una enseñanza. Y lo digo de verdad, digo, las personas que me conocen, creo que pueden dar fe de ello. Me ha costado mucho aprender a decir las cosas sin llegar a ser hiriente, porque a veces uno escudándose en que es veraz o en que es sincero, muchas veces sin darnos cuenta lastimamos a las personas. Seguramente yo lo hice. No me cuesta pedir disculpas. Afortunadamente es algo que también me enseñaron mis papás. No me cuesta pedir una disculpa, ofrecer una disculpa. Sin embargo, yo lo he tenido que aprender a manejarme con tiento para no lastimar a las personas que no coinciden en su forma de pensar conmigo. Que de repente sí son varias. Entonces, pero el equilibrio, fíjate, está en saber reconocer también cuando a lo mejor rebasaste un poco el límite, ¿no? Y el poder decir, discúlpame porque esto a lo mejor fue muy lastimoso o muy hiriente para ti y no estabas lista o listo para escucharlo, o yo a lo mejor no lo hice en mi mejor momento. Pero ese es parte de algo, Julieta, fíjate que nosotros le llamamos inteligencia emocional. El poder saber cuáles son las emociones que sentimos, cómo las vamos a transmitir y cuál es el resultado que vamos a obtener de haber permitido expresar esa parte de nosotros, que no nos enseñan. Honestamente, esto que te enseñaron a ti tus papás, no es muy fácil que nos los enseñan a todo el mundo. No hay una escuela, no hay un curso que diga, vamos a enseñarle a la gente a ser inteligente emocional. Y a veces no tiene nada que ver con la inteligencia cognitiva. A veces nos topamos con gente muy brillante, cognitivamente hablando, pero gente demasiado, además, inexperta y, digamos, con pocas habilidades para el manejo de esta cuestión emocional. Y eso, pues a veces no nos basta con voltear a ver a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué persona puede ser muy brillante acá pensando, creando, diseñando, pero al momento de externar emociones o de estar frente a emociones o de hablar de temas importantes, pues no lo hace? Y mucho menos esto que dices, de pedir una disculpa cuando uno reconoce que a lo mejor no fue el mejor momento para tocar ese tema. Entonces creo que esta también es una enseñanza importante que has ido desarrollando
y que seguramente pues tú ya como mamá también nos platicarás ahorita un poquito más adelante, Julieta, qué tanto también has hecho tú esta labor para transmitirla a tus hijos, ¿no? Que creo que también ha sido pues una parte importante tuya. Pero quisiera que me platicaras un poco, Julieta, ¿cómo te va o cómo te ha ido con esta forma de ser tuya, con esta, digamos, enseñanza tan grande que traes todo el tiempo contigo? Porque tú lo dices, todo el tiempo estoy pensando en ellos y recordando un poco esas enseñanzas con las relaciones de pareja, porque bien lo dices, no siempre estamos en el mejor contexto, digamos, social y el contexto cultural. Todavía tenemos mucha discriminación por la parte femenina. Todavía hay en lugares de nuestro México, lugares muy tradicionales, lugares que están los roles como muy tajantes en cuanto a la posición de las mujeres. Pero platícame, ¿a ti cómo te fue en este contexto? Pues ya no tengo pareja. Estuve casada por 20 años y pues tomé la decisión de no seguir en esa vida de pareja porque, como tú dices, de repente, pues toda la educación que se da en nuestra sociedad por el machismo y porque así lo hemos aprendido de generación en generación, a veces no es tan fácil, pues, tolerar a una mujer que es tan independiente, tan autosuficiente, como que pesa un poquito. Y cuando no se tiene la comunicación, cuando hay mucha comunicación de un lado, pero del otro nada, a veces las cosas no funcionan. Entonces, por muchas, aunque hice el intento de llegar a un acercamiento y de platicarlo y de mejorarlo, pues no sucedió. Y era así como cuestiones de, eh, pues tú aportas más a la casa, nunca quieres dejar de ir a danza. Para mí la danza es como parte de mi vida, si no bailo no vivo y es lo que me ha ayudado unos se drogan, otros toman alcohol, yo bailo, ¿no? Entonces ha sido así como mi forma de evadir o de hacer catarsis cuando he estado un poquito mal, pero independientemente de si estoy bien o estoy mal, para mí la danza es parte de mi vida y nunca lo he dejado y pretendo no dejarlo hasta que me muera. Y en un principio estuvo de acuerdo mi esposo, después como que ya le pesaba que pues tanta danza, tantas presentaciones, tanto trabajo, tanta escuela. Y siempre trataba de dar también tiempo y atención en casa, pero de repente como que quieren solo atención para un lado y nada para acá. Entonces dije, pues no, para next. No, ya. Y ya decidí pues que no era como muy sano para la familia seguir en el matrimonio, porque ya empezaba a ver así como un poquito de violencia psicológica, verbal, y no, pues no. Digo, mis papás me quisieron mucho, me enseñaron a quererme mucho, como para que yo aceptara que, que me trataran de la manera que jamás habrían permitido mis papás, y menos yo. Entonces, no. Y ya, se Creo que terminó. esta historia, fíjate que nos deja un punto de reflexión muy importante, Julieta. En ocasiones uno permite muchas cosas y creo que no siempre podemos todavía, como bien platicábamos hace un ratito, cambiar todos estos estereotipos que existen en nuestro país y en muchos países todavía, ¿no? De estos roles muy bien como marcados y muy como que se quieren enquilosar ahí y hacer muy sólidos, pero
pues creo que es importante darnos cuenta que podemos compartir una relación de pareja de forma distinta, ¿no? No siempre con los roles establecidos de que el varón era el proveedor y la mujer era la que tenía que estar más en casa, responsable de la educación de los hijos, del cuidado del hogar. Y no es que dejemos de hacerlo, porque ahora le agregamos otro más. Fíjate, no lo hemos dejado de hacer, pero más bien le agregamos la actividad laboral y le agregamos algunas actividades como tú nos cuentas del baile, ¿no? Que son pues actividades que no le hacen daño a nadie, que son importantes de desarrollar y que sí es una cuestión catártica porque es un gusto, ¿no? Uno se siente distinto. Ahorita nos vas a platicar un poco del baile justamente, Julieta, pero son actividades que uno no tendría por qué dejar de hacer, sino tendríamos que aprender a compartirlas y organizar nuestro sistema de familia de una forma distinta simplemente, ¿no? Y ahora, pues tratar también de incorporar a nuestros varones al cuidado de la casa, porque bien dicen, pues todos vivimos ahí, todos ocupamos todas las cosas dentro de casa y entonces no pasa nada si nos repartimos las actividades. Uno lava los trastes, otro tiende la ropa, otro a lo mejor barre y tenemos momentitos también de disfrute entre todos porque todos estamos haciendo lo mismo, colaborando para un lugar en común y colaborando para un bien para todos. Entonces, pues bueno, finalmente no siempre es así, pero pues tenemos ahí una labor pendiente que hacer y un poco pues seguir moviendo ahí el punto para que sean relaciones más equitativas, ¿no? Relaciones un poco más de crecimiento personal para ambos, porque yo creo que también los varones están viviendo cambios distintos en sus roles. De repente es cierto, tampoco saben qué hacer, pero hay que ayudarnos mutuamente. Las mujeres tenemos un poco más de empoderamiento y en ocasiones hay que saber darle muy buena utilidad. Y en ocasiones también los hombres no saben qué hacer con esta parte de equilibrio entre, hasta en una salida, en una cita, de repente uno dice, tú pagas la mitad y yo pago la otra, ¿no? Tú invita al cine y yo pago la cena, y de repente no saben como mucho qué hacer. Tampoco es caer en el otro extremo, no, yo pago todo, ¿verdad? Pero creo que es importante aprender relaciones distintas y esto nos deja pues justamente un punto que en algún momento tendremos que analizar con mayor profundidad, pero que es muy importante. Y bueno, otra parte que ha dado mucho sentido a tu vida y ahorita nos los comentas, Julieta, es el baile. Platícanos qué bailas, cómo empezaste, cómo manejas ahora esta actividad laboral con tu familia, con el baile y hacer todo esto que tú haces, porque además, pues eres un artista. O sea, tú te transformas en cuanto a vestuario, maquillaje, presentaciones, pero compártenos, ¿cómo fue que empezó esta historia del baile para ti? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la danza, pero cuando le empecé a practicar ya de manera continua fue aproximadamente a los 15, 16 años. Bueno, yo llegué a vivir acá a Oaxaca a los 10 años, 11, y bueno, Oaxaca es un estado que tiene mucha cultura y dentro de esa cultura se encuentra sus bailes, sus danzas. Entonces yo lo veía, mi tía con la que llegué a vivir aquí a Oaxaca me llevaba a ver la Guelaguetza. Entonces yo la veía y yo, o sea, yo podía ir todos los días a la Guelaguetza, todos los días, ¿no? Entonces yo veía bailar allá a las personas y veía que salían con un vestuario, con otro, y a mí me maravillaba. Y entonces yo me acuerdo que mi tía me llevaba al mercado más tradicional, más grande aquí en Oaxaca, en el Benito Juárez, y siempre había una marimba. Entonces era como visita obligada a pasar por la marimba y echarme ahí 2, 3 canciones bailando sola. Como... Bueno, yo ya estaba loca antes de que estarlo se pusiera de moda. Yo ya estaba loca, ¿no? Entonces, pues mi tía se daba cuenta que a mí me gustaba mucho bailar, entonces pues cuando ya crecí un poquito más, pues ya me llevó a un grupo de danza
tenía como 15 años y a partir de ahí yo bailo la guelaguetza. Tengo la fortuna de, pues, de bailar prácticamente todas las regiones. em, y pues también estuve bailando danza nacional como 2 años, yo creo. Y es algo que me llena de vida, algo que me apasiona. Yo creo que antes de querer ser enfermera, yo quise ser bailarina, pero mi tía me dijo, ¿qué bailarina ni qué nada? Tú estudia algo que, con donde puedas trabajar y donde puedas tener un trabajo estable y puedas dedicarte a algo decente, porque eso de andar bailando por aquí y por allá, pues nunca te va a dejar de comer y sus ideas, ¿no? Y y pues ya no me dejó ser bailarina profesional, pero nunca lo he dejado, nunca, nunca, nunca ni con trabajo, sin trabajo, ni con hijos, sin hijos, embarazada, sin panza, casada, descasada, nunca he dejado de bailar. Y nunca lo voy Oye, a hacer. oye, Julieta, y platícanos, ¿qué sientes cuando bailas? Ay, bueno, no. No, ¿qué siento? Bueno, siento que vale la pena vivir. Sí, o sea, se me olvida todo, se me olvida la gente que está, se me olvida todo. Simplemente bailo y hay una frase de Michael Jackson que dice, cuando bailo, soy uno con el universo. Y entonces giro y solo existe la danza. Creo que esa frase me define. Pues es como una energía entonces, Julieta, que te da vida, ¿no? Sí, Pareciera sí, que es para ti una medicina sí. para todo, para el alma, para el cuerpo, para esta convivencia con otras personas y la esencia de ti es el baile, ¿no? El baile junto con esta autenticidad, junto con este orgullo que tienes de ser parte de estas, digamos, regiones del país, de que eres enfermera y que también es parte de tu pasión y que Y soy también paliativista. ir aprendiendo, ¿no? Es cierto, ir aprendiendo y fíjate, acercarte hasta en esta parte final de vida de alguien, pues también, ¿no? También el que tú estés, el que tú le transmitas y seguramente, y quisiera que nos compartieras, el baile también tiene ciertas herramientas para ti, para relacionarte con los demás, ¿no? ¿Qué Sí. has podido obtener tú a partir del baile, Julieta? ¿Qué has podido obtener en cuanto a la mejor cercanía con las personas, en brindarles un momento diferente para pasar pues momentos difíciles, el compartir con tus pacientes, porque bien sé que de repente los pones a bailar también Sí. como parte de su tratamiento integral? ¿Qué representa? ¿Qué ganancias has tenido a partir de esta experiencia del baile, Julieta? Platícanos. Bueno, los mejores amigos que tengo los conocí bailando. Esa es una realidad. Y cuando tengo alguna actividad con mis pacientes a los que, bueno, soy educadora en diabetes en el IMSS, entonces hay una parte que se refiere a la actividad física. Entonces, de repente como que les da mucha flojera. Ellos como que cuando escuchan ejercicio, encasillan el hecho de estar haciendo sentadillas o ir al gimnasio y hacer repeticiones. Y les digo, no, el ejercicio es algo que te puede, además de que lo disfrutas y puede darte también muchos beneficios en forma física y estimula la producción de neurotransmisores. Entonces, después de que terminas de bailar, pues te sientes contento, te sientes feliz, además te ríes mucho y estrechas lazos con los otros compañeros. Entonces, pues creo que pacientes están como cuando bailan conmigo, como que se ponen en la misma sintonía de locura que la enfermera. Entonces, hacemos así un equipo bien padre, poder bailar. No le escucho. Nos quedamos un poquito, Julieta, que nos compartías
que tú los pones en la misma sintonía, ¿no? Tratando de hacer que el baile, que es también una forma de activación física, no resulte aburrida, no resulte No, tan monótona y que además les permita pues esa expresión, digamos, que podemos tener a partir de estos bailes. Y tú además recurres al baile, los bailes tradicionales, ¿no? La danza regional folclórica, sí. que requiere de un esfuerzo. Uno a veces lo ve sencillo, pero ya cuando uno se pone a hacer esos ejercicios, se da cuenta que mueve los músculos, se da cuenta que sí, sí genera risa, se da cuenta que necesita coordinación, que necesita de muchas otras cosas que son beneficios al final, ¿no? Sí. De respiración, porque es cansado, de verdad que yo solo en una época lo practiqué y era muy cansado, más que correr un maratón, el hacer ciertos tipos de pasos y aguantar ciertas melodías con ciertas condiciones también es difícil, porque tú nos hablas, por ejemplo, la guelaguetza, pero tener esta velita a veces que se ponen ustedes en la cabeza y bailar y tener esos movimientos de los pañuelos, el tener como esa coordinación, el que te digan tienes que expresar y sentir la música, porque además se trata de eso, no de ser seguramente con tus pacientes, no de volverlos bailarines profesionales, sino simplemente tener como esa forma de expresar y esa forma de ejercitar la parte física, pero también la parte mental. Como tú dices, uno se desconecta, ¿no? Porque está al pendiente del ritmo de la música, de los pasos, de la coreografía, de que no vaya yo a empujar al de al lado y entonces lo tire. Entonces son como muchas cosas que nos sacan de ese, a lo mejor, pensar en cosas que traemos cargando, ¿no, Julieta? Sí, así es. Y bueno, ya lo complementamos después con un poquito de meditación, respiración consciente y pues hasta ahorita me ha funcionado muy bien y tengo muy buena química con mis pacientes, afortunadamente. Pues es una manera también de relacionarnos, ¿no, Julieta? La música siempre ha sido un lenguaje universal también Sí, sí, que nos la danza, de permite, hecho, sí. que nos permite acercarnos, porque luego no encontramos ni palabras ni formas de comunicarnos, pero ponemos la música y uno ya tiene una conexión con alguien, ¿no? Que eso también es algo que podríamos implementar cuando no sabemos qué hacer, pues simplemente poner la música, aunque no me sepa la letra, simplemente dejarme llevar por el ritmo, dejarme llevar por el cuerpo, que es lo que en ese momento me genera esa melodía y nos vamos a sorprender porque hay muchas cosas que uno va a encontrar en la música. Oye, Julieta, y tú, además de transmitir esto a tus pacientes, por ejemplo, ¿qué ha pasado con tu familia? ¿Tus hijos también les gusta la danza? ¿Tus hijos también han entrado como en esta parte de conocer el mundo del baile? Sí, la verdad es que me siento muy orgullosa porque han logrado más cosas dentro del arte que la mamá y eso me llena de mucho orgullo porque, por ejemplo, bueno, ellos han bailado desde que estaba en mi panza, así, desde que estaba embarazada, siempre he continuado bailando. Ya después, cuando nacían, pues dejaba de bailar quizá un mes o dos y regresaba a danza, pero ya con el bebé. Entonces, pues ellos crecieron dentro de ese ambiente y a dos de ellos les gusta bailar. Al de en medio, a Jorge, a él no le gusta. Quizá lo hizo por imitación en su primera infancia, pero ya después me dijo, mamá, esto no es lo mío. Yo no sé por qué bailan siempre lo mismo y no se aburren. Yo ya quiero bailar lo mismo. Y pero mi hijo el grande, por ejemplo, él es músico, canta y baila. Entonces, creo que pues es un artista completo. Y Diego, el más pequeño, él baila con una delegación de la Guelaguetza y ha subido a bailar al Cerro del Fortín, a la Guelaguetza. Entonces, yo cuando los veo y digo, Dios, aquí estoy proyectando todo lo que yo quería hacer. Inclusive, es que los hijos también de verdad enseñan muchas. Ay, a veces digo, he creado unos monstruos porque siempre trato de, pues siempre les he dicho que defiendan la manera de pensar, pero a veces la defienden de mí.
Y yo, ¿no? Julieta, ya no te escuchamos ahorita, pero mira, nos comentabas un poco. Y pues me vi con mi tía de qué vivir. Y bueno, Se nos cortó un poquito, Julieta, pero nos comentabas pues que tus hijos han podido poner en práctica mucho de lo que tú les has inculcado con este baile, como bien nos decías, desde que estabas embarazada hasta que pues les diste todo este crecimiento y rescato un poco lo que dijiste al principio. Fíjate que tú también lo estás haciendo con tus hijos cuando tu hijo del medio te dijo, yo no soy para esto, a mí no me llama la atención. Creo que también aplicaste esa gran enseñanza de tus papás, ¿no? De los que nos comentabas hace un ratito, de dar la libertad de, bueno, uno de mis hijos, si es músico, está desarrollando el canto, el tocar un instrumento, el baile. Mi hijo menor ha estado en posiciones importantes que te llenan de orgullo, y también respetaste a tu hijo menor, del medio, que dices, él dijo, esto no es para mí, yo quiero otro camino, y creo que es importante, pero cuéntanos un poco más de cómo te sientes con esta transmisión de enseñanza, de crianza y de este arte que has logrado transmitir en tu familia, Julieta. Pues yo me siento muy orgullosa de ver que, como te dije en un momento, el mejor ejemplo, la mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces, ellos pues lo veían en mí y lo aprendieron. Y después les interesó y empezaron a pues aprender más de lo que yo en su momento hice. Por ejemplo, mi hijo mayor ha hecho algunas investigaciones con respecto a música, ha rescatado canciones que ya estaban como olvidadas, él ha hecho las partituras y ahora las toca en la orquesta donde él está. Y pues la verdad es que me siento muy orgullosa de ver cómo ellos aman su estado, cómo ellos aman sus tradiciones y me siento muy, muy orgullosa de ver lo que ellos están tratando de hacer para rescatarlo, porque mi hijo mayor, bueno, él estudió música, pero está por terminar una carrera que se llama Turismo y Desarrollo Sustentable. Entonces, él está muy interesado en ir a las comunidades para rescatar parte de la cultura que ya se ha perdido en esas comunidades. Entonces, siento que ha valido mucho la pena el haberlos tenido tan cerca de toda la riqueza y la diversidad cultural que existe aquí en Oaxaca. Pues además estás en un estado que es rico en muchas cosas, ¿no, Julieta? En el baile, en las tradiciones, en la comida, en los bordados, toda la vestimenta, sí, claro. Toda una serie de cosas que Oaxaca tiene y que siempre vale la pena rescatar cosas positivas, cosas que a lo mejor la gente nueva o no conoce, ¿no? Y que uno necesita, pues, ese trabajo, que alguien me diga de dónde salió, por qué es importante recordarlo, ponerme canciones que a lo mejor yo no conocía, y que eso también me da identidad y eso también me da, pues, mucha parte de crecimiento personal, el saber de dónde pertenecemos, de dónde salimos. Y creo que en general nuestro país es rico en eso, pero a veces nos falta reforzarlo, ¿no? El saber de dónde sale la tradición, de dónde sale mi raíz, de dónde sale mi esencia como mexicano, como en el estado en donde vivo, y eso fortalece muchísimo. Oye, Julieta, pues mira, quiero finalmente cerrar este programa con un poco que retomemos el título del programa, que bien me lo dijiste, Navani, es vida en zapoteco, y el vivir con sentido. Para ti, por favor, compártenos un poquito aquí en Amavi, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué le ha dado esa dirección que a veces muchas personas no tienen y que buscan de una manera desesperada como si lo vendieran en una tienda?
pero no es de una tienda, es de encontrarlo y a veces lo tenemos ahí sin tener realmente algo que nos haga evidente que ahí está, pero ¿qué le ha dado sentido a tu vida? ¿Qué le ha dado sentido a mi vida? Creo que la vida misma, cada una de las vivencias que he tenido, cada una de las pérdidas, de las ganancias, de Entonces nos hablabas, Julieta, de qué le da sentido a tu vida. Nos hablabas un poquito de las pérdidas, que toda la vida en general para ti ha sido pues este sentido, pero ¿qué más? ¿Qué más, Julieta? pues siento que en ese momento podría decirte que lo que le da sentido a mi vida es el hecho de ver a mis hijos como seres humanos educados, creciendo como profesionistas, empáticos con las demás personas, respetuosos, hacer de mis hijos seres humanos que de verdad valga la pena que existan en este universo. Eso le da sentido a mi vida. Otra cosa que le da sentido a mi vida también, definitivamente, es el hecho de estar cerca de la gente y ayudarla a no sufrir. A, a que independientemente del momento que esté atravesando, escucharla, acompañarla y decirles que estoy ahí como enfermera, como ser humano, como amiga, todo eso le da sentido a mi vida. Julieta, pues fíjate que esta es la respuesta de ser esa ovejita negra, ¿no? El que seas una mujer que tiene diferentes frentes para tener sentido a su vida. El ser una mujer independiente, el ser una mujer coherente con lo que dice y con lo que hace, el ser una mamá que ha logrado formar a sus hijos y sentirse orgullosa de lo que han hasta ahora logrado y sentir que has hecho un buen trabajo, el sentir que le puedes aportar como tu profesión también algo a alguien que lo necesita y en situaciones bastante vulnerables en el proceso de vida, que es cuando alguien está enfermo y no la está pasando bien y seguramente morirá pronto, pero también ser una mujer que está orgullosa de sus raíces, que está orgullosa de cómo tiene estas tradiciones y además una mujer que se dedica a rescatar esa parte sensible y esta parte humana que también nos comunica que es el baile. Entonces, eso te hace justamente ser una mujer diferente, Julieta, que no encontramos tan fácilmente y que a veces nos hace falta, ¿no? Tu historia creo que nos deja una gran oportunidad de darnos cuenta que a nuestra vida hay que llenarla de cosas positivas y que tiene diferentes frentes. El ser mamá, el ser trabajadora, el ser parte de una comunidad, el sentir la identidad personal, pero también el ser humano que llevas dentro, que eso siempre, creo que es la parte que es la esencia de tu vida, Julieta. El ser humano de ser libre, pero también compartirle a alguien o estrecharle la mano si alguien lo necesita. Y creo que tu historia pues nos deja muchas cosas que pensar, Julieta, nos deja muchas cosas que a veces uno no se atreve a hacer ni a decir. Y de verdad te agradezco que hayas compartido esta tarde con nosotros aquí en Avani la oportunidad de compartirnos esa historia tan rica que tienes y que nos hace darnos cuenta que en algún momento pues sí, todos tendremos situaciones difíciles, pero hay cosas que nos van a rescatar y cosas de las cuales vamos a aprender, porque bien lo dijiste tú, de todo se aprende y de todo uno va a sacar el mejor provecho si así lo pensamos y si así lo queremos. Julieta, de verdad muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros aquí en Avani. No sé si quieras cerrar el programa diciendo algún mensaje, algo que quieras compartirnos a toda la audiencia.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctora, y pues solamente ser enfática con esto de que toda pérdida, por muy dolorosa que sea, nos va a dejar una enseñanza y un crecimiento. Y que cada día traten de vivirlo de verdad como si fuera el último, porque a mí me encanta vivir la vida total y plenamente, y no me refiero al alcohol o a cosas así, sino a de verdad vivirla y disfrutarla en el aquí y el ahora, porque mañana no sabemos, ¿no? Ojalá pudiéramos saberlo, pero pues no, entonces, vaya, este es mi último día y lo voy a reventar con todo. Sí. Pues gran mensaje el que nos dejas, Julieta, y pues estaremos pronto